poco a poco está siendo controlada, ¿no? Gracias a esto. Se está intentando llegar al punto de equilibrio entre salud y recuperación económica. Y por eso estamos ya en un estado avanzado, un equivalente a vuestra fase 3. Que, por cierto, aprovecho para daros la enhorabuena, que sé que habéis salido del estado de alarma. Precaución, pero enhorabuena. De esta situación del COVID, digamos que hemos aprendido diferentes enseñanzas sobre las que vamos a profundizar también durante mi exposición. Por un lado, la digitalización y las posibilidades que esta tiene hacia las empresas, y también al mismo tiempo la necesidad de ponernos al día. Y también ha aumentado la sensibilidad hacia la sostenibilidad. Esta es una consecuencia muy positiva que ha tenido el COVID. A nivel económico, Italia ha imposibilitado los despidos, los ha bloqueado durante estos meses, ha recurrido a procesos de ERTE. El gobierno, al mismo tiempo, ha aprobado medidas de apoyo económico hacia las empresas, medidas fiscales y de apoyo a la liquidez, que es donde nos falta aquí, en forma de préstamos ventajosos. En cualquier caso, va a haber consecuencias muy negativas, evidentemente, de crisis económica, y es que Italia tiene una economía similar a la española, compuesta en un 90% por pymes y empresas familiares, con un potencial productivo alto, especialmente en el norte, como bien decías, José Manuel, pero donde el turismo tiene un gran peso. Es el tercer país de la Unión Europea más visitado. Y evidentemente el bloqueo pues, tendrá duras consecuencias. A continuación, como os decía, durante mi exposición, vamos a realizar una lectura positiva de todo lo que ha sucedido y de búsqueda de oportunidades para la empresa gallega. Y es que, José Manuel, me darás la razón, me imagino, porque yo sé que vuestra Cámara, como nuestra Cámara, estamos plenamente convencidos que la recuperación económica, esto lo hemos aprendido de antiguas crisis, pasa por la internacionalización. Antes de mí va a hablar el abogado Paolo Tamietti desde Roma, que os dará las claves más técnicas, digamos, de lo que ha sucedido y de cómo prepararnos para una nueva era y, en el caso de que vuelva a pasar algo parecido, estar preparados. Después volveré con vosotros y, bueno, pues como os digo, intentaremos ver juntos de qué manera Italia os está guardando oportunidades. Muchísimas gracias, nos vemos en un rato. Pues, Paolo. Muchas gracias, buenos días a todos. ¿Me escucháis? Sí. Estoy muy bien. Y muchas gracias para nos ofrecer la oportunidad de exponer nuestro punto de vista sobre acerca de este tema que es muy actual y muy importante. Me disculpo por adelanto por mi español porque es un intento. Por otro lado, yo siempre he pensado que un italiano en español que habla inglés es una cosa contra natura, ¿no? Porque pues nos entendemos en manera fácil, pero obviamente tratándose de cosa profesional, el nivel tiene que ser un poquito diferente y entonces intentamos, pero repito, me disculpo por adelanto, los errores serán muchos y puede ser que pediré ayuda a José Manuel y a Patricia para algunas palabras por algunos momentos. No es necesario comentar cuánto ha sido grave, cuánto ha sido dramática la situación que hemos vivido y que estamos viviendo, tanto de un punto de vista sanitario como de un punto de vista económico. Y por otro lado, mi opinión es que las consecuencias económicas de la pandemia todavía no son definitivas, en el sentido que mi opinión es que la dimensión efectiva se verá después del verano, se verá en el otoño, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, cuando la situación será un poquito más estable respecto a hoy. Todos los días seguimos con mucha atención a los datos de la enfermedad, a los datos de la epidemia y por tanto los gobiernos y toda la situación profesional se están proyectando hacia el futuro, pero yo la situación actual la considero todavía una situación provisional, una situación temporánea. Y entonces estas son las primeras reflexiones que se va a realizar sobre este tema, porque lo que ha pasado ha tenido una fuerza y una improviso, ¿cómo se dice? Ha sido muy rápido, no inesperado, ¿no? Por la violencia, para la gravedad de la situación. Y por tanto vamos a ver algunos
algunas reflexiones. Intento compartir algunas slides que... ¿dónde están? ¿Por qué no están? Un momentito solo. ¿La veis? Patricia. Todavía no, todavía no. Se está cargando, me parece, Pablo. Sí, creo que se está cargando, sí. ¿Cómo? Ah, se está cargando. ¿Ha llegado? A ver, todavía no se ha cargado, Pablo. Mientras tanto me decían que se me oía mal, me he puesto cascos. ¿Me confirmáis que me oís mejor así? Mucho mejor, mucho mejor. Fenomenal. Perdonadme si la introducción se ha oído un poco mal. No. Paolo, ¿podrías volver a lanzar, intentar volver a lanzar compartir la presentación? Sí. Y ahora. ¿Ha llegado? Sí. Ah, exacto, Muy sí. bien. Perfecto. Entonces, una rápida presentación de nuestro despacho. Un momentito, que esta era la última. Ecco, muy bien. Entonces, de nuevo, buenos días. Somos nosotros una rápida presentación de nuestro despacho. Somos un despacho de abogados, asesores y consultores laborales con sedes principales en Italia, en particular en Roma y Milano. Desarrollamos nuestra actividad en otros países y en España en particular. Nuestra actividad principal, por lo que puede interesar en este webinar, es lo de ofrecer asesoría a empresas y clientes extranjeros y españoles en particular en Italia. Ofrecemos soluciones integrales de asesoría jurídica, fiscal, laboral, de empresa, incluyendo servicios de consultoría estratégica, empresarial, internacionalización, localización, que van desde la apertura de filiales en Italia y otros países hasta la realización de estudios de viabilidad de mercado en el país de destino, y prestamos nuestro servicio tanto a empresas como a particulares, ofreciendo siempre un servicio integral que evita al cliente el tener que recurrir a especialistas de distintos ámbitos. Todo esto siempre buscando la máxima calidad a la tarifa flexibles y equilibradas para los clientes. Esta es una síntesis de lo que voy a exponer, que es una parte introductiva, que son las cuestiones generales referentes a las negociaciones y contratos internacionales, y después profundizamos un poquito el tema de la pandemia, de la incidencia de las obligaciones contractuales y fuerza mayor, con un vistazo al futuro y con algunas consideraciones sobre lo que sería oportuno realizar para los contratos futuros. Cuando se realiza una negociación y un contrato y se espera celebrar un contrato internacional con una empresa de otro país, es necesario considerar algunos aspectos muy importantes para proteger sus intereses. ¿Cuáles son estos aspectos? Estos son la indicación de algunos de estos. La modalidad de formalización de los acuerdos. Muchos contratos tienen la forma libre, que significa que no es necesario que sean celebrados por escrito, pero es aconsejable redactarlo en una forma adecuada siempre. Muchas veces nos hemos visto en nuestra experiencia que muchas veces, sobre todo entre italianos y españoles, que está una confianza natural. Muchas veces los contratos se celebran con un cambio de mail, con unos cambios de correo electrónico, pero algunas veces cuando surge el problema, cuando surge el litigio, esto no es suficiente. Y entonces preparar y formalizar los contratos y los acuerdos en la forma más oportuna es aconsejable.
Es oportuno establecer acuerdos claros y convenientes acerca de las condiciones contractuales, tanto generales como particulares, los términos de pago y de suministros y la consecuencia de lo que va a pasar en caso de retraso, incluso con un vistazo a la política de posible devolución. Es muy importante establecer la competencia jurisdiccional, que significa establecer posiblemente de acuerdo cuál es el foro competente que va a ser competente en el caso de litigio. Se aplica para las relaciones intracomunitarias el reglamento 1215 del 2012, que prevé, en primer lugar, la facultad para las partes de establecer de acuerdo el fuero competente. En defecto de acuerdo, el foro será lo del domicilio del demandado, pero en la materia contractual existe un foro especial que es el foro del lugar de cumplimiento de la obligación contractual. En el caso de compraventa de mercaderías o de prestación de servicios, por ejemplo, el foro competente será lo del Estado miembro de la entrega de la mercancía o de la realización del servicio. Otra cosa muy importante es establecer la legislación aplicable al contrato. Las normas supranacionales efectivamente existen solo para regular cuál es la norma nacional que se va a aplicar a la relación contractual. Esto significa que cada contrato internacional potencialmente puede ser sujeto a la diferente legislación de las partes, en nuestro caso la ley italiana o la ley española. Es muy importante considerar que en caso de disputa muchas cuestiones, incluso la más importante, puede tener una solución respecto al sistema jurídico que se va a aplicar diferente respecto a la que se espera. Por tanto, establecer la ley aplicable es muy importante, incluso para evitar riesgo de negociar e incluir en el contrato cláusulas que pueden revelarse no aplicables o ilegítimas, o evitar una interpretación no deseada del contrato, o saber cómo regular los aspectos que no están previstos en el contrato, e incluso también el incremento de costes, porque nosotros lo sabemos, lo vemos y lo hacemos presente siempre a nuestros clientes, que el tema de los costes que va a surgir en caso de litigio es un tema que muchas veces no se considera con la atención adecuada. ¿Cómo se establece la ley aplicable a un contrato? En primer lugar, tiene que ser evidenciado que es un tema diferente respecto a lo de la competencia jurisdiccional, pero lo vamos a ver muy pronto. En realidad, en los Estados miembros de la Unión Europea, la norma que determina la ley aplicable es el reglamento que se llama Roma I, porque ha sido celebrado en Roma, que en forma parecida a lo que está previsto per la competencia jurisdiccional, concede la facultad para las partes de elegir la ley aplicable. A falta de elección, en términos generales, se aplicará la ley de residencia habitual o administración central de la parte que tiene a su cargo la prestación característica del contrato. Casi nunca la prestación característica es la del pago. Eso significa que la ley aplicable casi nunca es la de la parte que va a pagar. El problema es memoria. ¿Tú la leíste? ¿Cómo? Nada. Como ejemplo, en un contrato de compraventa de mercaderías se aplica la ley del país donde el vendedor tenga su residencia habitual. Existe una otra norma muy importante que es la Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercancías de 1980, pero esta tiene una validez subsidiaria por las relaciones intracomunitarias respecto al reglamento Roma I. Como he dicho antes, no se debe olvidar que la ley aplicable y la competencia jurisdiccional son dos cuestiones distintas, que se refieren a dos cosas completamente diferentes. Por este motivo, por lo que se refiere a los litigios relativos a los contratos transnacionales, puede pasar que un juez de un país va a decidir un pleito aplicando el sistema jurídico de otro país.
por ejemplo, un juez italiano va a decidir un pleito aplicando la ley española o, al contrario, un juez español va a decidir un pleito que tiene la competencia, porque las partes, por ejemplo, la han establecida, va a decidir un pleito aplicando pero la ley italiana, no obstante siendo obviamente español. Llegamos a la pandemia. En este escenario general y habitual ha explotado la pandemia, que está, como sabemos, teniendo un considerable impacto en el tráfico comercial y contractual. Por eso por lo que nos interesa hoy, es importante considerar que las consecuencias que pueden surgir de la pandemia en temas jurídicos se refieren al cumplimiento, o mejor, al incumplimiento de las prestaciones contractuales por las distintas partes del contrato y así como puede llegar a la resolución anticipada del contrato. Domanda fundamental es si la pandemia y sus consecuencias puede considerarse como causa de fuerza mayor. Pero antes de contestar a esta pregunta, me parece oportuno contestar a otra. ¿Qué es la fuerza mayor? Según el diccionario del español jurídico, la fuerza mayor es la circunstancia imprevisible e inevitable que altera las condiciones de una obligación. Son supuestos típicos de la fuerza mayor los acontecimientos naturales extraordinarios como las inundaciones catastróficas, los terremotos, la caída de un rayo. Como se puede ver, no estaba prevista la pandemia. La fuerza mayor excluye la responsabilidad, tanto contractual como extracontractual, en las relaciones entre privados y también cuando se trata de exigir responsabilidad a las administraciones públicas. En términos más precisos, en un sentido jurídico, para que un hecho sea considerado causa de fuerza mayor, debe ser imprevisible en el momento de cierre del contrato. Significa que es un acto que no es premeditado ni puede esperarse. Que es inevitable, que las partes no tienen que ser incapaz para impedir que el acontecimiento se produzca o que se materialicen sus consecuencias, que deben ser dañosas para cualquiera de las partes. Y tiene que ser irresistible, es decir, independiente de la voluntad de las partes y por consiguiente no imputable a las mismas. Es decir, que el resultado es la imposibilidad de cumplimiento de alguna o todas las partes del contrato. Considerando las circunstancias que tenemos delante, basta pensar en las restricciones a la circulación de personas, de mercancías o de servicios, y todas las otras medidas adoptadas por parte de las autoridades competentes para la contención de la expansión del COVID, que en muchos casos han determinado la interrupción de la cadena logística, porque, por ejemplo, en el caso de pescado, puede ser que los barcos han salido, que han pescado, que pero si no está el transporte para aportar el pescado en otros sitios, el negocio no se puede realizar. Entonces, podemos afirmar que la pandemia de COVID-19, siendo un acontecimiento imprevisible e independiente de la voluntad de las partes, puede considerarse un caso de fuerza mayor. ¿Cómo se regula la fuerza mayor en el ámbito internacional? El derecho internacional contiene normas relativas a fuerza mayor o doctrinas similares, pero no siempre se definen de la misma manera, ni se prevén los mismos requisitos y consecuencias. Por tanto, en primer lugar, y volviendo a lo que hemos dicho antes, es necesario determinar la que es la ley aplicable al contrato y así poder establecer las consecuencias jurídicas que la norma disponen en tales casos. Por ejemplo, en los países de derecho anglosajón no existe una reglamentación específica sobre la fuerza mayor y es muy probable que los tribunales rechacen otras doctrinas jurídicas. Por el contrario, en el derecho civil continental, la fuerza mayor suele estar relacionada con la teoría de la imprevisibilidad y la carga excesiva para la parte obligada a cumplirla. Y en este sentido, la forma de regulación, como vamos a ver, es bastante similar. ¿Qué está previsto según el derecho italiano para la fuerza mayor? En Italia no existe una regulación muy clara de la fuerza mayor. Algunos artículos del Código Civil regulan la fuerza mayor en el sentido que determina la resolución del contrato por imposibilidad sobrevenida, así como el artículo 1467 del Código Civil,
donde dispone que la parte que no pueda cumplir su prestación por si está excesivamente gravosa a caso de un evento extraordinario e imprevisible, puede resolver el contrato. Cabe señalar que el mismo artículo 1467 dicta que la parte que tiene que soportar la resolución puede evitarla ofreciendo la modificación de las condiciones contractuales. Pero esta tal modificación que está propuesta no es obligatoria para la otra parte. Debe considerarse también que este artículo se aplica solo a algunos tipos de negocios, en particular a las obligaciones sinalagmáticas, contrato de ejecución periódica o continuada o con ejecución diferida. Sin embargo, como no existe una definición en la ley de lo que significa fuerza mayor, ni se usa el término en el Código Civil italiano, la jurisprudencia italiana ha determinado que se trata de un impedimento objetivo caracterizado por la no imputabilidad, inevitabilidad, imprevisibilidad del evento de que se trata. Por tanto, estamos hablando de conceptos muy parecidos a lo que hemos visto antes de carácter general. Es importante considerar y saber que el gobierno italiano, en particular el Ministerio del Desarrollo Económico, como forma de ayuda a las empresas italianas, ha autorizado a la Cámara de Comercio Territoriale a emitir en favor de las empresas solicitantes un certificado de fuerza mayor provocada por la pandemia que puede ser útil para justificar el incumplimiento de los contratos comerciales por parte de las mismas empresas. Dicho certificado es suficiente para conseguir la conformidad a los requisitos de la fuerza mayor y libera automáticamente a la parte de su obligación de cumplir. Los datos generales de la fuerza mayor, que por cierto subsisten, realmente liberan a las partes que no cumplen de la responsabilidad por incumplimiento, es decir, de la obligación de pagar daños y perjuicios a la parte afectada. No, por supuesto que no. Cada caso tiene que ser examinado atentamente, prestando atención a las circunstancias específicas. Siempre teniendo en cuenta que la carga de la prueba de la fuerza mayor corresponde al deudor. Por tanto, debería ser verificado caso por caso si, debido a la dramática epidemia, el obligado a cumplir no pudo hacerlo bajo ninguna circunstancia. Algunas reflexiones respecto a la tendencia del panorama futuro en un sentido jurídico, en alguna forma algún consejo respecto a los empresarios que se ponen a los negocios nuevos, porque lo que hemos dicho hasta ahora se refiere a los contratos que estaban en curso, a los contratos que estaban pendientes. Esto que vamos a decir se refiere a la posibilidad de negocio futuro. Con particular atención a la fase introductoria de la relación comercial, a la preparación y celebración de los acuerdos, a la gestión de la relación comercial y de posibles crisis. Por lo que se refiere a la fase introductoria de la relación comercial, como consecuencia del COVID, es necesario cambiar el enfoque a los negocios y en algunos casos la mentalidad de los empresarios. Antes del contrato es muy importante conocer en la forma, en la manera mejor a sus clientes o su contraparte contractual, reunir informaciones detalladas acerca de la contraparte y por tanto su solidez financiera, llegando a cabo de una due diligence si es necesario, cumpliendo investigaciones a fondo, buscando informe mercantil a la Cámara de Comercio para saber todas las informaciones posibles para, repito, conocer en la manera mejor la contraparte contractual y prestar especial atención a algunos aspectos que en el pasado ha sido un poquito subestimado. Por ejemplo, nos parece oportuno examinar la posibilidad de dotarse de una PEC, es decir, posta electrónica certificada en italiano, correo electrónico certificado. ¿Qué es la PEC? La PEC, por los que la utilizan como nosotros, parece una mail, como una mail ordinaria. En realidad no es así porque la PEC pasa por un gestor neutral entre las partes. Si yo voy a enviar un mail ordinaria a Patricia Domínguez, soy yo que envío directamente un mail a Patricia. Si yo voy a enviar un PEC a Patricia Domínguez, no soy yo que envío la PEC a Patricia. Yo la envío al gestor que la va a entregar a Patricia.
Es un tipo de correo electrónico que por la ley italiana es obligatorio para algunos sujetos, que son las sociedades, los profesionales y la administración pública. La PEC, si enviada a otra PEC, tiene el mismo valor de una carta certificada con acuse de recibo, pero obviamente es mucho más rápida porque el tiempo de envío de recibo es lo mismo de la mail ordinaria, y es mucho más barata porque tener una PEC vale pocos euros por año. Ayuda muchísimo a nosotros en la relación con la administración pública y en la gestión de asuntos varios. Cabe considerar que, por ejemplo, todas las notificaciones judiciales se pueden realizar con la PEC si el destinatario tiene una PEC. Todas las comunicaciones de los tribunales viajan por PEC y incluso los accesos a los asuntos de los procesos civil telemáticos, porque cuando vamos a depositar, a entregar un acto en el tribunal, nosotros lo hacemos enviando una PEC en el tribunal. Entonces es una forma con una grandísima eficacia, rapidez y es muy económica. ¿Cómo la PEC puede ayudar en las relaciones comerciales? Se consigue una confirma de recibo inmediata. Tiene protocolo de seguridad absoluta y por tanto garantiza la certeza del contenido y de los anexos. Si yo voy a enviar una file, un anexo por PEC, ninguno puede poner en discusión que yo lo he enviado y que se trataba exactamente de quel file en particular. Tiene una fecha firme. Y entonces esto también es muy importante en relaciones comerciales, sobre todo, en caso de litigio. Pero todos pueden tener una dirección de PEC. ¿Quién que puede tener una PEC? La sociedad extranjera y españolas en particular se puede dotar de una PEC. La ley italiana prevé solo que se puede dotar de una PEC la sociedad extranjera que tenga una sucursal en Italia. Y entonces una sociedad extranjera que no tenga sucursal en Italia, en principio no puede dotarse de una PEC. Y entonces, en caso de relaciones ocasionales con empresas italianas, puede ser no conveniente. Buscando en Internet se pueden encontrar páginas web que aconseja cómo se puede obtener una PEC por parte de una sociedad extranjera que no tiene una sucursal en Italia. Muy simplemente entregando un código fiscal, un NIF, que no es verdadero. Es una forma que nosotros no aconsejamos porque es una forma que es un poquito no conforme a la ley. Algunos lo hacen y consigue obtener esta PEC en esta manera. Problema de la redacción del contrato. Pensamos que los textos de los contratos futuros debe tener en cuenta lo que ha pasado y incluso, esperamos que no, el posible retorno de la pandemia, porque hemos visto que el impensable se ha convertido en realidad, lamentablemente. Y por tanto, es aconsejable utilizar cláusulas de fuerza mayor o de onerosidad excesiva o, si la naturaleza del contrato lo aconseja, cláusula MAC, que se refiere sobre todo a los contratos de M&A. La cláusula de fuerza mayor, por ejemplo, en una forma muy actual, puede ser utilizada en el contrato de alquiler, porque, por ejemplo, el fenómeno de todos los estudiantes que llegan en un país extranjero para el Erasmus va a pactar contrato de alquiler y por tanto del punto de vista sobre todo del punto de vista del conductor, puede ser, conductor se dice en español, ¿cómo se dice? La parte contratante y el cliente. El ocupante del inmueble, digamos. Sí, sí. Puede ser oportuno considerar esta cláusula porque las cosas pueden cambiar y entonces puede tener la necesidad de volver en su país de origen. Entonces, son cosas que se puede aplicar también a forma de contrato muy simple, no es necesario que se aplique a contratos complejos y grandes.
Para terminar, es claro que el COVID ha determinado en nuestra vida cambios muy importantes, algunos creo temporales, otros que serán irreversibles. Por bastante tiempo la circulación de personas será limitada y a consecuencia de ello, incluso las relaciones comerciales tendrán lugar a distancia. Es evidente que de eso derivará mayor riesgo de fraudes y por tanto es muy importante poder contar con el apoyo de estructuras como las cámaras de comercio y partners locales, como puede ser nuestro despacho en caso de necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Muchísimas gracias a ti, Paolo. Yo creo que es hora de abrir un turno de preguntas por si alguno de los espectadores tiene algo que comentar, algún comentario que quiera hacer. Yo de todos modos voy a empezar por lanzar una acerca de cuál es la situación actual. Bueno, en España, pues ya digo, tenemos ahora mismo, estamos como nosotros un poco como pionero, yo creo que casi como experimento de vuelta a la normalidad o a lo que se ha dado en llamar la nueva normalidad. ¿Y cuál es la situación de las distintas regiones en Italia? Porque yo creo que es algo que... Te voy a Sí. interrumpir un momento, perdóname. ¿Prefieres que también cuento mi parte y así las preguntas pueden Por eso, por englobar a favor, todos? por favor, por ¿Sí? favor. ¿Continúo Por favor. y así hacemos las Sí, preguntas por más favor. tarde? Perfecto. Fenomenal. Puedo añadir solo una cosa respecto a las Claro. preguntas y a las respuestas, que en algunos casos puede ser aconsejable contestar por escrito con un mail y por tanto que no sea, como decir, que no sea considerado no oportuno, por favor, pero puede ser que algunas preguntas vamos a contestar por mail, obviamente utilizando los contactos de la Cámara de Comercio, si es Fenomenal. Bueno, no, espero aclarar algunas de las cosas que a lo mejor estaban ya surgiendo. Bueno, como os comentaba al principio, Italia es un país con 60 millones de habitantes. La lectura va a ser de oportunidades, en esto creo que he sido insistente en la primera parte, pero creo que es importante. Entonces, quiero contaros que Italia, como os decía, es un país con 60 millones de habitantes que tienen una capacidad, un poder adquisitivo de compra medio alto. Es el cuarto socio comercial para España y, en concreto, Galicia es la cuarta comunidad autónoma que más exporta a Italia. Y aunque es verdad que el consumidor italiano aprecia el Made in Italy, cada vez se valora más el producto español. Y es que en España hemos alcanzado mucha calidad, mucha profesionalidad y nuestro precio es muy competitivo. Por eso se valora tanto los bienes como los servicios españoles. Algunas veces, y creo que esto, José Manuel, lo has comentado en tu introducción, para la transformación de nuestros bienes en empresas italianas, como es en el caso, por ejemplo, de los vehículos, y otras veces, en cambio, para el consumo final, como por ejemplo es en el caso de la agroalimentación, en concreto pescado. El sector más interesante para la exportación a Italia es el agroalimentario. En primer lugar, existe una gran coincidencia gastronómica entre ambas cocinas y una sensibilidad cultural común hacia el buen producto. Los productos de mayor intercambio entre España e Italia son, en orden, el pescado, la carne, el aceite de oliva, el vino, el trigo, las hortalizas y las frutas. Existe otra coincidencia, por ejemplo, en los sectores del mueble y especialmente importante en Galicia, el sector textil, y es que en España, como os decía ya anteriormente, como se ha alcanzado excelencia, pues estamos muy valorados, pero es que además existen muchas sinergias entre Italia y España. En muchos casos, las empresas españolas han recurrido a la subcontratación en España para la producción de alta costura italiana, por ejemplo, o de diseño italiano. Además, se establecen relaciones de este tipo, es decir, de subcontratación, entre empresas industriales italianas y manufactureras españolas. Y es que las firmas españolas nacionales surten de piezas y equipos y maquinaria a las italianas. Los servicios logísticos y de subcontratación funcionan especialmente bien en el sector de la automovilística. Es que son muchas marcas italianas, pues Fiat o Ferrari, que acuden a fábricas de coches españolas para la fabricación de componentística, por nuestra experiencia y por los costes flexibles. En concreto, Galicia se ve fenomenal reflejado el intercambio comercial. El ganador absoluto es el pescado en conserva, para el export que va hacia Italia, digamos,
y seguido del textil, la automovilística y los bienes de equipo, o sea, la maquinaria. En cambio, Italia, Galicia, perdonadme, lo que compra de Italia son vehículos, maquinaria, materias primas para la fabricación, calzado y textil. La balanza económica Galicia-Italia está muy favorecida del lado gallego, que exporta mucho más de lo que importa desde Italia. Fijándonos en el COVID, como resultados de todo lo sucedido, los primeros datos estiman una caída del PIB de entre el 8,2% en el mejor de los escenarios y el 12% en el peor de ellos. Y bueno, aunque no hay datos todavía de la producción industrial, los datos de consumo de energía se entrevé lo que va a pasar con la producción industrial y evidencia la reducción de la producción durante estos meses, consecuencia del cierre. El freno imprevisto de la economía forzará el cierre de empresas. Según los primeros datos, se estima entre el 6,8 y el 10,4 de empresas italianas que tendrán que cerrar en los próximos meses. Entonces, ¿qué oportunidad se puede presentar aquí para la empresa española, para la empresa gallega? Pues podemos encontrar diferentes puntos positivos o lectura positiva, ¿no? En consecuencia. Y es que las empresas italianas, ante el cierre de algunos de sus proveedores, buscarán nuevos proveedores. Por ejemplo, también encontramos la posibilidad de que se reduzca, que se aumente la flexibilidad a la hora de negociar precios, y también a la hora de adquirir empresas italianas, pues será más sencillo encontrar buenas oportunidades. Además, algunas regiones italianas están trabajando en nuevas medidas para atraer la inversión con incentivos económicos y fiscales y con simplificación de la burocracia. Las empresas más perjudicadas las más perjudicadas con el lockdown son todas aquellas que han tenido que ver con el sector turístico, por ejemplo, la aeronáutica, hoteles, también con el sector ocio, con la restauración y en general pues aquellas que se han visto evidentemente obligadas a cerrar. En cambio, a pesar de la caída, ha habido algunos sectores que han tenido aumento de facturación durante estos meses. Bueno, pues los sectores más beneficiados han sido la alimentación, la sanidad, la farmacia, el gran consumo, bienes intermedios, logística y nuevas tecnologías. En esto se parece mucho a las que también han resultado vencedoras o más favorecidas, digamos, en España. El gran ganador, como veis en este esquema, ha sido el e-commerce, y es que se prevé un incremento de la facturación en el e-commerce del 55% para final de año. Con datos pre-COVID se puede ver que, esto es de antes del COVID, el 77% de los usuarios de Internet ya había realizado alguna compra online, y durante este periodo, el periodo que ha ido de enero a mayo, el número ha aumentado en 2 millones de nuevos usuarios. O sea, 3 veces más que en el mismo periodo del año anterior. Entre los sectores más favorecidos o de mayor venta a través de Internet, además de los tradicionalmente relacionados con Internet, que son el turismo o los videojuegos, además destaca la moda, la electrónica, el hábitat, la alimentación, los juguetes y los hobbies. Nuestra recomendación es estar atentos a las tendencias, manteneros actualizados y conocer los marketplaces específicos de cada sector, que como sabéis son muy distintos según lo que se venda. Todo esto, por supuesto, referido a las ventas B2C. Aunque la PEC, como bien explicaba Paolo también es una ventaja competitiva digitalmente que tiene Italia respecto a España, en general España está más desarrollado digitalmente que Italia. Esto lo desvela el informe DESI de la Unión Europea. España está más avanzada, como decía, y por lo tanto surgen oportunidades para nuestras empresas del sector TIC ante la necesidad de digitalización tanto de las instituciones. Te perdemos por un momento, Patricia. Voy a hacer un pequeño resumen. ¿Me habéis escuchado hasta ahora o queréis que repita algo? Sí, no, yo creo que ¿Sí? está todo. Fenomenal. No, bueno, de todas maneras, lo que os decía es que voy a hacer un resumen. Entonces, recordándoos por sectores, los de mayor oportunidad son los innovadores, los que tienen que ver con tecnología o con I+D. También los que han resultado vencedores, digamos, de esta situación, o los ganadores más bien, como consecuencia del COVID, que son alimentación, sanitario, farmacéutica, electrodomésticos
higiene y limpieza, que comentaba anteriormente, los que tradicionalmente son de intercambio comercial entre España e Italia, y aquí vosotros en Galicia tenéis varias industrias muy fuertes, ¿no? Que son la alimentación, el textil, y estos van a seguir, el industrial, y estos van a seguir en alza, digamos. Después, estar atentos a los huecos del mercado, como os decía, como consecuencia del cierre de empresas italianas. Bueno, esto os va a permitir la negociación de precios, entre otras cosas. No lo he comentado hasta ahora, pero la situación generada por el COVID prevé que se vayan a fomentar las relaciones entre mercados cercanos, favorecida por la cadena de suministro corta y la confianza que da la cercanía. Y en este sentido, las relaciones España-Italia jugarán un papel muy importante en los próximos tiempos. Indudablemente ha habido una aceleración hacia la digitalización. Esto ha supuesto un cambio en las costumbres, tanto de consumo como de relaciones, y por lo tanto aumenta la demanda B2C a través del e-commerce y se normalizan las reuniones virtuales B2B. Bien, en cuanto a estas, a las B2B, la digitalización, como digo, ofrece nuevas posibilidades. Por ejemplo, en las ferias, que en muchos casos, como sabéis, Italia tiene algunas de las ferias más punteras del mundo y la digitalización ha permitido crear plataformas de encuentro virtuales entre vendedores y compradores. La imposibilidad de viajar ha generado que los importadores han tomado naturalidad respecto a las nuevas herramientas. En los últimos meses hemos presenciado diferentes encuentros comerciales B2B a través de Internet, desde nuestra cámara. Y es que, como veis, a través del ordenador es muy sencillo establecer relaciones. En cualquier caso, como bien además también ha adelantado el abogado Paolo Tagnetti, no vamos a olvidar que en tiempos convulsos aumentan las propuestas fraudulentas. Y por ello es muy importante contrastar la información recibida por las empresas para asegurarnos las operaciones. Además, la nueva confianza generada a través de Internet, el no vernos cara a cara, pues desde luego que nos invita a protegernos mayormente, ¿no? Me gustaría en este sentido, como también bien han comentado mis interlocutores, sí, mis predecesores, perdonadme, creo que en las oficinas que estamos localizadas en destino os podemos ayudar. Os animamos a que contactéis a vuestra cámara y a través de vuestra cámara podéis contactar con nosotros y con el abogado Tagnetti para las necesidades que os puedan surgir en Italia. Bueno, espero que esta información que os hemos proporcionado os haya aclarado conceptos y os animamos a profundizar sobre el mercado italiano y las oportunidades concretas para vuestras empresas. Por supuesto, encantada de responder ahora a las preguntas. José Manuel. Pues muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias, Paolo. Decir que efectivamente, bueno, Italia es, como digo, un mercado para nosotros prioritario, en el que desde la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra de Villagarcía y de nuestras cámaras amigas de otras zonas de España llevamos trabajando mucho tiempo, en el que sobre todo los temas de alimentación, subcontratación industrial y textil y moda son quizás los principales, pero en los que hay un montón de interacciones. Y animar a las empresas a que se acerquen o bien a nosotros o bien directamente a la Cámara de Comercio Española en Italia para conocer más detalles del mercado, que tiene sus peculiaridades. Hay una pregunta que quizá es suficientemente genérica como para poder ser respondida, creo yo. Salomé nos pregunta sobre qué recomendaciones se puede hacer sobre acudir o no al arbitraje como forma de resolución de conflictos y qué sede arbitral podría ser más conveniente. ¿Qué sede arbitral? Sí, ¿qué tribunal arbitral podría ser más conveniente? El arbitraje depende de la voluntad de las partes. El arbitraje es obviamente una forma de solución de litigios que puede ser muy oportuna, muy rápida, seguramente más rápida de los tribunales italianos. Esto basta poco para ser más rápido de los tribunales italianos. Y creo que pero sea oportuno considerarla en las relaciones
de dimensiones más grandes, ¿no? Porque normalmente para las negociaciones media pequeñita no se utiliza mucho. Por ejemplo, por todos los temas de la recuperación del crédito, que es un tema lamentablemente muy frecuente, no se utiliza el arbitraje, se utilizan los tribunales. Pero obviamente si la naturaleza del contrato, la dimensión del contrato, la importancia de los intereses lo justifican, absolutamente tiene que ser considerado como forma posible de soluciones de eventuales litigios. Porque los litigios siempre no se espera, ¿no? Siempre se desea que no pase, pero puede pasar. Al mismo tiempo, nosotros tenemos la costumbre de comentar muchas veces con nuestros clientes que un mal acuerdo es mejor, algunas veces es mejor de una buena sentencia, porque las sentencias pueden ser muy importantes, pero puede quedar como una papel teórico que no tiene una solución concreta. El tema del tiempo en la solución de litigios es muy importante, el tema de los costes en la gestión de litigios es muy importante, todos los costes, todos los pleitos, disculpas, que tienen como objeto la mercancía que no está que no llega en buenas condiciones, por ejemplo, ¿no? O que se contesta, que se lamenta la calidad del suministro. Muchas veces tiene que pasar por una informe pericial que sobre todo en los casos de relaciones internacionales, transnacionales, es muy caro, porque un perito judicial, por ejemplo, italiano, tiene que ir en España para ver, no sé, algunos maquinarios, para ver algunas cosas, y entonces el coste de los abogados, el coste del perito judicial, el tema de los costes se diventa muy importante, muy grande, y algunas veces esto no se considera, y por tanto, nada, eso es. Magnífico. Hay otra pregunta, en este caso creo que más dirigida a Patricia, que nos pregunta si existen oportunidades en el sector del urbanismo y el mobiliario urbano, y luego ya pregunta sobre recomendaciones para abordar ese mercado. Si quieres responder algo, Patricia. Sí, bueno, como un poco decía al principio, en España estamos alcanzando excelencia en muchísimos productos. El diseño español está súper bien considerado y el consumidor italiano en cualquier esfera valora mucho esa calidad y calidad del diseño y del producto, de ambas cosas. En cualquier caso, mobiliario urbano se trata de entrar en la administración pública, que no siempre es sencillo, pero no significa imposible. Entonces yo, la verdad es que sí que les animaría a que investigaran la entrada en Italia. Voy a añadir una cosa, porque me parece que como en principio esta pregunta es muy conectada con la siguiente, ¿no? En un sentido, ¿por qué esta pandemia nos está enseñando muchas cosas, ¿no? Una de estas cosas es el respecto de los temas medioambientales. Y por tanto el tema energético, porque veo que la pregunta sucesiva, como la de la movilidad urbana, en este sentido son temas muy conectados, sobre los cuales está surgiendo una sensibilidad muy fuerte, me parece, respecto a la opinión pública. Es verdad, me parece que lo ha dicho Patricia, que Italia tiene un problema muy grande, que es el problema de la burocracia, que es el problema de las relaciones con la pública administración, de todos los permisos que tienen que ser adquiridos para alguna actividad. Y en este sentido, por ejemplo, el gobierno está diciendo que uno de los objetivos es de eliminar y facilitar la relación con la burocracia en general, con la burocracia y con la pública administración. Esto será fundamental, porque conseguir realizar que las relaciones con la pública administración,
repito, con los permisos sea más sencillo respecto a lo que son hoy, será un desarrollo muy importante para la actividad, algunas actividades empresariales en Italia. Así como le he dicho antes, así como la rapidez de los tribunales, porque eso también es un problema muy grande que tenemos. Sí, la verdad es que, exacto, el COVID ha sido un empuje y como también decía al principio, nos ha dado la oportunidad de saber que la sostenibilidad era importante, lo sabíamos, pero pensábamos que teníamos que dar demasiado para alcanzar una buena salud ambiental. En cambio, se ha demostrado que no hace falta tanto, hace falta parar solamente un poquito y hacer las cosas con cabeza. De la misma manera, la digitalización parecía inalcanzable y en 2 días nos hemos puesto las pilas las empresas y las instituciones. Entonces, el avance, yo creo que hemos empezado la carrerilla, ¿no?, de todo lo que queda por delante. Hay una pregunta de Silvia que nos dice, primero agradece vuestras interesantes presentaciones y comenta que ya que se reforzarán ayudas e inversiones en los sectores más afectados, le gustaría saber si concretamente en el sector energético se van a tomar medidas, como por ejemplo planes de desarrollo para favorecer autoconsumo, etcétera. Supongo que tendrá que ver con el mercado fotovoltaico, sistemas de generación fotovoltaica y demás. El gobierno ha emitido una medida muy importante para el desarrollo de algunos tramos de empresas, que es un beneficio fiscal del 110% respecto a los gastos que se va a pagar para a mejorar el tema del contenimiento del, ¿cómo podemos decir? Ahorro energético, ¿verdad? Sí. Y entonces 110%. Y este crédito fiscal, porque se trata de un crédito fiscal, puede ser cedido, ¿es correcto? Ceduto. Sí. A la empresa que va a realizar la obra o a un banco. Es decir, que lo que va a beneficiar de esta obra no tiene que pagar nada, porque no solo tiene que pagar nada, mas tiene un 10% más como beneficio fiscal respecto al gasto de la obra, porque puede ceder este crédito a la empresa que va a realizar la obra o al banco, como he dicho, y entonces él no paga nada. Lo paga como cesión de este crédito fiscal, y la empresa o el banco va a beneficiar directamente del crédito fiscal del beneficiario de la obra. Y entonces imaginamos que eso puede ser una medida muy importante que como Silvia nos está preguntando, tiene el objetivo del risparmio energético, ¿cómo se dice en español? Del ahorro energético. Exacto. Magnífico. Pues no veo más preguntas por aquí. Querría decir algo sobre el arbitraje, porque realmente yo creo que es una magnífica solución. Es algo que sin duda la Cámara de Comercio de Vigo tiene una corte arbitral y que es, bueno, que depende orgánicamente de la Cámara, es completamente independiente de sus decisiones, está constituida pues, por juristas de reconocido prestigio y la verdad es que es una solución que efectivamente está muy encaminada sobre todo a contratos de gran entidad o de cierta entidad y sobre todo a veces pues para evitar la posibilidad de eternizarse en pleitos, ¿no? Y conviene que si se firma un contrato de suministro, si uno quiere asegurarse recurrir o poder recurrir a la vía arbitral, lo mejor es intentar incluir una cláusula arbitral en el contrato que obligue a ambas partes, porque si no, efectivamente, estamos un poco al albur de que ambas partes quieran. Yo lo recomiendo sobre todo por la rapidez, no tanto por otros motivos, pero la rapidez desde luego es fundamental. Hay que pensar que generalmente
un pleito. Si en Italia pueden ser largos, en España, en fin... 3/4. Podríamos hacer una competición acerca de dónde se tarda más, porque además hay muchas posibles apelaciones y hasta que una sentencia es absolutamente firme, sobre todo en el terreno de lo mercantil, las cosas a veces se complican mucho. Luego hay que tener en cuenta que no siempre los jueces, sobre todo en las primeras instancias, están suficientemente preparados en el terreno mercantil. Muchas veces, en fin, determinados conceptos les son ajenos, y por otro lado, pues ya digo, la duración máxima de un proceso arbitral pues puede ser entre 6 meses y 1 año. Generalmente nosotros tenemos la obligación de que desde que se presenta el caso, pues la resolución definitiva tiene que emitirse en 6 meses. Y en la mayor parte de los casos es mucho antes. Quiere decir que lo normal es que se diriman mucho antes este tipo de... Entonces es más previsible quizá, y las consecuencias que pueda tener sobre nuestro negocio pues son más inmediatas, y no estás sujeto a incertidumbres, ¿no? Durante mucho tiempo en un proceso mercantil que a veces se eterniza. Correcto. Pues decir que de momento no hay más preguntas. Yo creo que nos irán llegando probablemente por correo electrónico ya cuestiones más específicas. Sí, obviamente estamos a disposición también otras cosas, con lo que puede surgir, como Patricia en la Cámara de Comercio y nosotros como despacho para tema que puede salir fuera mañana o en los próximos días o las próximas semanas o meses, cuando será. Magnífico. Me Pues, imagino que vuestras empresas ya saben que juntos estamos llevando desde hace varios años ya, ¿no? Varias misiones comerciales, sí. O sea que me imagino que seguirán. Yo estoy convencido además de que algunas de las personas que están conectadas, por los nombres que veo, son personas que ya han acudido a acciones, efectivamente, y que esperamos acudir en breve ya. Aprovecho de nuevo para saludar a Pilar Rey, que veo que está conectada, sí, y a María. Efectivamente. Y nada, vamos a despedir este seminario, y quiero volver a agradeceros a Pablo y a ti, y a María su colaboración en la organización del seminario, y a todos los asistentes, a todos los espectadores su presencia, al haberlo seguido. Estamos grabando este seminario que colgaremos en breve, en cuanto esté disponible técnicamente en nuestra web, y bueno, nos ponemos a disposición de todos los asistentes para resolver cualquier pregunta, cualquier inquietud o cualquier iniciativa que tengan acerca del mercado italiano. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.